Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 26 de junio del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 7 de San Mateo del 21 al 29. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir. Ayer hablamos que Jesús nos decía, cuídense de los falsos profetas. Hablamos de los falsos profetas. Y hoy es la continuación del Evangelio de ayer. ¿Por qué cuídense de los falsos profetas? Porque los falsos profetas vienen hablando cosas que van en contra de la doctrina de Cristo. Sí hablan de Jesucristo, pero no le creen a Cristo. Sí hablan del Evangelio, pero no le creen al Evangelio. Cada uno se inventa su propia doctrina, que era lo que les explicaba ayer. ¿Y qué pasa con esas personas que vienen hablando de Cristo, pero que no permanecen en la doctrina de Cristo? Que vienen expulsando demonios, pero lo hacen al servicio de la mentira, para engañar. Dice el Señor en el Evangelio de hoy, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Que sí vienen hablando del Señor, sí, claro. Que sí vienen hablando de Jesús, sí, pero erróneamente. ¿Por qué? Porque no se mantienen en la doctrina que Jesucristo fundó. No se mantienen en la verdad. Entonces dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Quién es el que va a entrar? El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por lo que hablamos allá, San Juan 21 les dijo, San Juan 20:21 les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Jesucristo estableció el perdón de los pecados, le dio poder a sus apóstoles para perdonar pecados. El que se mantiene en la verdad, se confiesa, sabe que hay en la iglesia perdón de los pecados. El que viene hablando de la mentira, le dicen no se confiese con un hombre pecador. Pero ¿quién es el que se va a salvar? El que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos confesemos. ¿Para qué? Para que nos liberemos de nuestros pecados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para eso dejó la Eucaristía en San Lucas 22:19. Le dijo, tomó pan, lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Jesucristo estableció la Eucaristía. ¿Para qué? Para darnos vida. San Juan 6:53. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que hace la voluntad, eso es la voluntad de Dios, de que nosotros comulgamos, de que nosotros tengamos vida. Pero si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, si nosotros no le creemos a Dios,
estamos creyendo a un falso profeta que venga a enseñar que es un símbolo. Y por lo tanto no vamos a tener vida, porque nosotros nos vamos a salvar. Dice, más bien entrará en el reino, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que nosotros nos alimentáramos del cuerpo y la sangre de Cristo para que tuviéramos vida, que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados para que pudiéramos liberarnos del pecado. Esa es la voluntad del Padre. Por eso estableció Él su doctrina. Por eso Él instituyó una iglesia ya en San Mateo 16-18. Cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del mal no la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y Hechos 2:47 dice que Él agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Efesios 3:20 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Esa es la doctrina de Jesucristo. Pero viene un hombre y le dice, no, a Dios no tiene iglesia, a Dios no se le da la gloria en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Aquel día más bien entrarán el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para eso Jesucristo dejó la iglesia, para que nosotros nos mantuviéramos en la verdad. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios. ¿Qué es lo que pasa? Que de todos esos falsos profetas, que todos aquellos que han hablado del Señor, que han echado demonios, dice, hemos hablado en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros, que han hecho milagros, que han expulsado demonios y que han hablado en el nombre del Señor, pero no se mantienen en la verdad. ¿Qué les va a decir el Señor? Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Pero ¿cómo? Si hablaban de Jesucristo, si hacían milagros y expulsaban demonios, pero ¿qué pasa? No se mantuvieron en la verdad, no se mantuvieron en la doctrina de Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor les va a decir, entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Señor, lo que Jesucristo estableció, sino que comenzaron a hablar otras cosas, a enseñar otras cosas y dejaron la iglesia de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia Él la estableció para mantener la unidad en la fe. Lo que dice Efesios 4:4, un solo Señor, una sola fe, una misma esperanza, un solo cuerpo. Eso es lo que quiere Jesucristo, la unidad. Dice, entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Por qué? Pues San Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿De qué me sirve a mí llenarme la boca de aire, decir yo creo en Cristo y de todo, pero no le hago caso a Cristo? ¿De qué me sirve a mí llamarme cristiano si no hago lo que Cristo mandó, si no sigo los pasos que Jesucristo, el camino que Cristo trazó? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si yo no sigo los pasos de Jesucristo, ¿cómo voy a salvarme? A mí de nada me sirve llamarme cristiano. A mí de nada me sirve llamarme evangélico si no creo en el evangelio. De nada me sirve llamarme cristiano si no le creo a Cristo, porque no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo, que creer en su palabra. Si yo le creo a su palabra, si yo creo en lo que Él estableció, yo me salvo. Pero si no creo y no cumplo con lo que Él estableció, entonces se cumple con dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Ahí es donde está el pero. Si no hacemos la voluntad de Dios, no esperemos la salvación. Vean lo que dice en el 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, aquel cristiano que pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, que se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesucristo, a lo que ha Él establecido por más de 2000 y resto de años, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó
su casa sobre la roca. ¿Qué va a hacer? Que ese hombre es un sabio y prudente. ¿Por qué? Porque se mantiene fiel en la enseñanza que Jesucristo estableció y cumple sus mandatos. Aquí tienen a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. ¿Dónde están los cimientos? Sobre la roca. ¿Sobre quién? Sobre la palabra de Dios. Se mantuvo fiel a la palabra de Dios, cumplió con los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Se salvó. ¿Por qué? Por creerle a Cristo, no por creerle a un hombre que venga a enseñarle falsas doctrinas, falsas enseñanzas que no dice la Biblia. Por eso dice, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué aquel hombre no se le cayó, no se derrumbó la casa? Porque se mantuvo fiel a la enseñanza de Jesucristo. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquel que se llama cristiano, pero no practica lo que Jesucristo mandó, aquel que se llama evangélico, pero que no cree en el evangelio, ni en la iglesia del evangelio, en el perdón de los pecados que dice el evangelio de San Juan, que no cree en la Eucaristía, en el evangelio de San Lucas. Pero dirán de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Por qué fue un gran desastre? Porque nunca puso en práctica lo que dijo, nunca puso en práctica lo que decía la palabra de Dios. Abandonó las enseñanzas de Cristo por seguir a un hombre, a un falso profeta. Entonces, ¿qué pasó? Se apartó de la enseñanza que Jesucristo. Se apartó y dejó de creerle a Cristo por creerle a un hombre. Ya no se confiesa, ya no comulga, ya no lleva a sus hijos a bautizar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se bajaron contra aquella casa y la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Cuál fue ese gran desastre? Que al final de su vida el Señor le dirá claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Por qué? Porque San Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Para yo salvarme, tengo que hacer lo que Jesucristo mandó. Si quiero salvarme, yo no tengo por qué andarle creyendo a ningún tonto que venga a decirme o inventarme cosas que no dice la palabra de Dios. Jesucristo estableció una iglesia y en 1 Timoteo 3:15 dice que es columna y base de la verdad. Mantenernos en la verdad. Y dice en la tercera carta de San Juan 3:4 que nada le causa mayor alegría que ver que sus hijos permanecen en la verdad. En la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 4, nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. ¿Qué es lo que le causa mayor alegría al Señor? Ver que sus hijos están en la verdad, no que andan detrás de los milagros, no que andan detrás de los prodigios, no que andan detrás de esos falsos profetas, sino nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Que el Señor les bendiga.